los capítulos 25, 26, 27 y 28 es una sola sección, pero no puedo en una sola prédica pues abarcar todos esos capítulos. Tuve que conformarme con abarcar solamente dos, el 25 y el 26, para esta exposición esta mañana. Estamos en el sermón número 17 del libro de Job y he titulado esta exposición esta mañana La grandeza de Dios y la incapacidad del hombre. La grandeza de Dios y la incapacidad del hombre. Este es el tercer discurso de Bildad. Estamos en la tercera ronda y en cada ronda pues cada uno de los tres amigos de Job da su discurso y Job le responde. Esta es la tercera vez entonces que Bildad toma la palabra y da un discurso que de todos los discursos de estos amigos de Job, incluso de Job mismo, de todos los discursos que aparecen en este libro, es el más corto, el más breve, 6 versículos nada más. Algunos estudiosos piensan que algunos versículos que están en el capítulo 26, desde el capítulo, versículo 5 del capítulo siguiente, el 26, hasta el final, es parte del discurso de Bildad, porque el tema como que se parece, pero no. El discurso de Bildad en este capítulo 25 es cortico, 6 versículos. Ahora la respuesta de Job abarca el capítulo 26, el 27 y el 28. O sea, habló bastante. Yo no sé cómo un enfermo como Job pudo hablar tanto, porque él habló mucho. Cada discurso que ellos le daban, él respondía ampliamente. Y el hombre está enfermo, pero parece que estaba comiendo bien, porque le respondió con largos discursos. Bueno, repito, este tercer discurso de Bildad es el más breve de todos. Y en este discurso, Bildad insiste una vez más en la grandeza de Dios, ante el cual nadie es inocente. Porque desde el principio hasta el final, Job mantiene su inocencia. Job mantiene su integridad frente a la acusación de los tres de que Job estaba sufriendo en su vida porque tenía pecados no confesados en su vida delante de Dios. Y Bildad comienza con tres, vamos a decir 3 versículos, del versículo 1 hasta el 3, alabando el señorío, la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios, y pone a Dios que es tan grande que el hombre lo llama que es un gusano. O sea, frente a esa majestad de Dios, el hombre es un gusano y es un pecador. No se puede justificar delante de Dios. Dice el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 25 de Job: respondió Bildad el subita y dijo: el señorío y el temor están con él, que hace la paz en las alturas. ¿No son incontables sus ejércitos? ¿Sobre quién no está su luz? Y fíjense, son palabras breves, pero dicen de la grandeza de Dios. Bildad ya dijo eso en otra parte. El señorío, la soberanía de Dios, el temor que se le debe a Él es grande. Dios hace la paz en las alturas. Quiere decir que hay que estar en comunión con ese Dios que está en las alturas para tener paz espiritualmente. Y dice de que sus ejércitos, que son grandes, dice incontables son sus ejércitos. ¿Y sobre quién no está su luz? O sea, Dios mira a cada ser humano que está en este mundo y de alguna manera su presencia irradia y fija su atención en cada ser humano, cada criatura que Él ha creado. Ese himno sobre la soberanía y la perfección de Dios es verdad. Esas verdades son verdaderas, vaya la redundancia. Iba a decir otra palabra, pero se me escapó ya esta. No podría objetársele nada a lo que acaba de decir Bildad. Pero lo más relevante lo encontramos en los versículos 4, 5 y 6. La conclusión que saca Bildad de esa grandeza y de esa soberanía de Dios es la siguiente:
¿Cómo será puro el que nace de mujer? Ni aun la luna es resplandeciente, ni las estrellas son puras delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, ese gusano, que es el Hijo del Hombre. Bueno, hasta el momento, Job ha defendido su integridad y se ha negado a confesar que sus pecados lo hubieran colocado bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, Bildad afirma en forma de pregunta: ¿cómo puede un simple hombre decir que es justo, que es inocente ante Dios, cuando el hombre no es más que un gusano? O sea, óyelo, Job, te lo estoy diciendo. El hombre no puede competir con esa santidad, esa pureza, ese señorío, ese temor de Dios. No somos nada, somos gusanos. ¿Cómo tú te atreves, siendo un gusano de hombre, como somos todos, decir que tú eres inocente? No hay ser humano en la tierra que pueda decir que no ha pecado nunca delante de Dios, ni en pensamiento, ni en acciones. No hay ser humano que pueda decir que desde su nacimiento hasta su muerte no haya cometido una falta, ni pequeña ni grande, para con Dios. Ahora, este argumento no es nada nuevo en verdad, porque ese argumento ya lo dijo en el primer discurso. Si usted busca en su Biblia, en el capítulo 4, versículos 17, 18 y 19, dice eso mismo, que las estrellas, aunque brillan, su luz no se puede comparar a la luz de Dios, que emana su santidad y su pureza. Ya, o sea que ya ese argumento ya lo mencionó. Él está repitiendo eso aquí en el capítulo 25. Y dice en capítulo 8, versículo 20, Bildad reconoce lo siguiente: Dios no desecha al íntegro, ni ofrece apoyo a la mano del malo o del maligno o del pecador. ¿Qué está diciendo Bildad en el capítulo 8? Bueno, en el capítulo 8, Bildad está, lo que él está haciendo realmente aquí es diciendo: Job, tú no eres inocente, porque Dios no desecha al íntegro, y a ti te ha desechado, porque mira cómo te ha mandado estos sufrimientos. Si está a prueba, eso es prueba de que Dios te ha desechado y te ha abandonado. Por lo tanto, Dios no desecha al íntegro, ni le ofrece su apoyo a la mano del malo. Sin embargo, lo que yo estoy viendo en ti es que Dios no te ha dado apoyo, Dios te ha abandonado. Claro, lo que quiero resaltar en este punto es que Bildad reconoce que Dios no desecha al íntegro, aunque Bildad lo dijo ahí en el capítulo 8 en un sentido contrario, para acusar a Job de culpable. Luego en el capítulo 9, versículo 2, el mismo Job planteó la misma pregunta, reconociendo que su deseo de comparecer delante de Dios para presentarle su caso y defenderse de las acusaciones de sus amigos, se veían eclipsadas por la realidad de su condición natural de hombre pecador e imperfecto, como todos los demás hombres. Dice el versículo 15 y el 20 del capítulo 9, y es Job que está hablando: aunque yo fuera justo, no podría responderle, solo puedo rogarle a Él que es mi juez. Aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque yo fuera perfecto, Él me declararía culpable. O sea que Job en ningún momento ha dicho que Él es inocente, que Él es imperfecto, que Él es perfecto. Job no ha dicho en ningún momento que él nunca ha cometido un pecado. Lo que él sí está diciendo es que lo que está sufriendo no es porque hay pecado en su vida, no es porque él es un pecador y que Dios le mandó todo eso porque él ha pecado. Job sabía que era un pecador, pero sabía que tenía su vida en orden delante de Dios, que tenía comunión con el Señor cada día y que andaba rectamente delante de Dios. Job no está diciendo que él no comete pecado, Job no está diciendo que él no se equivoca, Job no está diciendo que él no ofende a Dios diariamente, pero él sabe que tiene su vida en regla con Dios. No importa si usted y yo nos consideramos buenas personas, entre comillas, o simplemente pecadores de poca monta, como dicen algunos. Para Dios no existe eso de que pecadores de poca monta y pecadores grandes. No, para Dios todos somos pecadores, porque lo que se ofende
de Dios cuando un hombre peca es la santidad de Dios. Y la santidad es infinita en Dios. Entonces no importa si el pecado es pequeño o es grande. La ofensa es grande para Dios porque se ofende su santidad. ¿Cómo se salvaban los que vivieron antes de la venida y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz? Bueno, creyendo y obedeciendo a Dios. No existía todavía el mensaje de la cruz, no existía todavía la crucifixión de Cristo, pero los justos, los hombres en el Antiguo Testamento, en los tiempos antes del nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz, se salvaban igual que nosotros, poniendo su fe y su confianza en el Dios Salvador. En el caso de nosotros que vivimos de la cruz para acá, de la muerte de Cristo para acá, confiamos en el Dios que se hizo carne y murió en la cruz de Calvario y pagó por nuestros pecados y recibimos la salvación. No hay otra manera de ser justificados delante de Dios. Nadie jamás se ha salvado por sus propias obras, porque tendrían que ser perfectas a tal grado que satisfagan la santidad perfecta de Dios. Y ese hombre que satisfaga las exigencias de la santidad de Dios al 100% no ha nacido. Ahora Cristo Jesús sí, porque Cristo Jesús, además de ser hombre, era el mismo Dios que vino sobre la tierra. Su santidad permeaba su humanidad, y su humanidad era perfecta porque fue sin pecado. Por lo tanto, su sacrificio en la cruz tenía el valor de salvar, porque el que murió no murió por sus pecados, sino por los de otros, porque él mismo, Cristo Jesús, no tenía ninguno. Cristo era perfecto y sin pecado, era divino, era Dios. Él murió por los pecados de otros, por los nuestros, porque nosotros sí somos culpables. Ahora bien, Bildad no estaba hablando de la justificación en su dimensión teológica y salvífica. No está hablando de Cristo que murió en la cruz, y es porque todavía no había sucedido el hecho. O sea, él no estaba diciendo que cómo se puede justificar el hombre delante de Dios pensando en el concepto teológico que nosotros hoy manejamos en el Evangelio. Justificación para salvación, que solamente la encontramos en Cristo. Él no estaba pensando en eso. Lo que está diciendo Bildad es que como Job, siendo un gusano, un pecador, se puede justificar delante de Dios y decir: no, yo no he pecado. Yo no soy culpable de lo que me está pasando, porque yo me he portado bien delante de Dios. En ese sentido es que Bildad está usando la palabra justificación. Pero cuando usamos la palabra justificación, nosotros tenemos que pensar en la justificación para salvación. Si estamos aquí, si estamos perdonados por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, y vamos para el cielo, porque vamos, por la gracia de Dios, no es porque pudimos justificarnos por nuestras propias obras, o porque Dios nos encontró únicos no pecadores en esta tierra, no, sino porque aceptamos el mensaje del Evangelio en la persona de Cristo, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no es una simple declaración de inocente, sino una declaración de libre de culpa, libre de cargos de parte de Dios, en base al pago que hizo Cristo de nuestros pecados en la cruz, ya que Él asumió nuestra deuda moral frente al Padre, llevando sobre sí todos nuestros pecados. Para recibir la justificación que produce esa paz con Dios, tenemos que aceptar por fe lo que Cristo hizo y vivir bajo esa realidad, bajo esa verdad. Si usted debe $1.000.000, que ya no es nada ahora, porque ya la gente habla de millones como que eso es un relajo, pero vamos a suponer que usted debe $1.000.000, para hablar en dólares, ya que Giancarlo está aquí. Usted debe $1.000.000, pero usted no tiene cómo pagarlo. Pero vamos a imaginarnos por un momento de que yo soy millonario. Me voy a consolar por un minuto que yo soy millonario y yo tengo ese $1.000.000, y le digo: mire, aquí está, y pago la deuda. Ya usted no debe, pero eso no significa que usted no debía, sino que alguien lo pagó. Alguien lo pagó. Que Cristo nos justificó no significa que nosotros nunca fuimos pecadores.
Somos pecadores. La diferencia es que alguien pagó lo que usted y yo no podíamos pagar. Ahora bien, Bildad simplemente quiere establecer que Job, como ningún hombre sobre la tierra, es inocente y sin pecado. Pero su argumento es que los sufrimientos de Job son producto de sus pecados. ¿Cómo respondió Job a eso? Bueno, aquí viene la primera cosa que le dice Job a Bildad para responder. Y es lo que está en el capítulo 26. Y me quedaré aquí esta mañana en el capítulo 26, aunque tal vez el sermón no sea largo, porque si me extiendo al capítulo 27 y el 28 no me va a dar tiempo realmente. La primera cosa que le dice Job a Bildad es: estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Capítulo 26, todos los versículos ahí. Entonces Job comienza también a reflexionar, como hizo Bildad, pero con más detalles, sobre la soberanía de Dios en su creación. Y mire, en este capítulo 26 Job también aborda esa majestad, esa soberanía, ese poder de Dios sobre su creación. Pero antes enfrenta a Bildad para decirle que él se cree que ha hablado con sabiduría, pero sus palabras ni han añadido nada nuevo, ni han aportado ningún beneficio para su alma. Dice el versículo 2, el 3 y el 4, para resumirlo: ¿en qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿Qué has aconsejado al que está falto de ciencia o de conocimiento? ¿De quién es el espíritu que te inspira para tú decir todo lo que tú estás diciendo? No he citado todos los versículos enteros, sino algunas cosas importantes. No solamente Bildad, sino los amigos de Job, los tres, creían que estaban hablando con sabiduría. Pero de ser así, sus discursos hubieran hecho bien al afligido Job. ¿De dónde procedían sus razonamientos? ¿De dónde procedían esos argumentos? Bueno, de Dios no eran. Es lo que le está diciendo Job. O sea, ¿cuál es el espíritu que te inspira a hablar así? Porque hasta ahora sus discursos no me han hecho bien. Usted se imagina que usted va a visitar a un enfermo en cama, en el hospital o en su casa, y usted no sabe qué decir. Y cuando abre la boca, en vez de decir palabras que consuelen, que lo alienten, que lo ayuden, usted comienza a decir cosas que en vez de alentar, lo que va a hacer es inquietarlo más, producir una situación de ansiedad y eso, lo otro. El año pasado creo que fue, uno de los misioneros, uno de nuestros misioneros, de los más viejos, estaba muy enfermo. Y un grupo de hermanos fue a visitarlo. No voy a decir el nombre, ustedes no lo conocen, pero es uno de los misioneros más viejos nuestros. Y estaba un poco delicado de salud, sí. Y va un grupo de hermanos de la iglesia que él dirige y de otros de la región, un hermano muy querido, y comienzan a cantar los himnos que hablan de la muerte y del cielo. El hermano dijo: bueno, ya ustedes me están despidiendo, pues entonces canten el himno tal, que es el que me gusta. Sí, ya, porque ya ustedes... El hermano se sanó y está ahí predicando, gracias a Dios. Pero ya ellos fueron a cantar los himnos, ya despidiendo al hermano. Es verdad que estaba delicadito el hermano. Él estaba delicado, pero todavía el Señor todavía lo tiene vivo y está predicando ahí otra vez. Gracias al Señor. Entonces, uno tiene que saber qué palabra le lleva a un enfermo, ¿verdad? Aunque después el Señor haga su obra. Ahora, si ya está definido que está en sus últimos momentos, ya, bueno, y a usted entonces le hablo de la esperanza, del cielo y todas esas cosas. Es increíble cómo Bildad hablaba de la grandeza de Dios y daba la impresión que lo conocía, pero sus conclusiones dan un testimonio contrario. De la misma manera, hay personas que tienen un lenguaje bíblico, cristiano, espiritual, que lo hacen pensar a usted que ellos también son de Dios, que ellos también son de Cristo, que ellos también pertenecen al Señor. Pero cuando usted ve sus hechos,
Cuando usted ve sus obras, cuando usted oye bien, en otro sentido, cómo hablan y cómo se conducen en la sociedad, dice, no, pero eso no es fulano o fulana. Pero hay gente así, su lenguaje nos confunde. Bildad habló muy bien de Dios, porque él no dijo nada malo de Dios. Su señorío, su temor, su ejército es incontable, y el hombre es un gusano. ¿Sí? Él está hablando cosas bien, pero realmente él no conocía, como Job conocía a Dios. De hecho, cuando Dios tomó la palabra en el capítulo 39, 40 y 41, tuvo que reprender a los amigos de Job y decirle: no han hablado rectamente en cuanto a mí, no han hablado bien en cuanto a mí. Y Dios los reprocha porque usaron verdades espirituales muy, muy buenas, pero para acabar con Job, y se olvidaron de que esas preciosas verdades en cuanto a Dios tienen otro fin, y es el fin de nosotros conocerle y entablar nuestra comunión con Dios y alabarle y vivir mejor para Él. Bueno, los versículos 5 al 14, Job también observa y medita en cuanto a la soberanía y a la majestad de Dios en la creación. Y no es la primera vez que aborda el tema, pero ante las afirmaciones de Bildad, Job se anima a seguir reflexionando sobre el quehacer de Dios en la creación. Y ahí viene entonces algo mucho mejor que lo que Bildad dijo. Viene Job ahora a hablar sobre eso. Dice tres cosas que son las que vamos a enfatizar ahora. Número 1, Job dice: Dios ve y controla toda la creación, incluso el mundo misterioso de los muertos. Mira hasta dónde se metió Job. Versículos 5 y 6 dice: tiemblan las sombras de los muertos. Sí, sombras, es decir, sus espíritus. Tiemblan las sombras de los muertos debajo de las aguas y de los que las habitan. El Seol está desnudo delante de Dios, y el Abadón no tiene cubierta. Cuando la Biblia habla de la tumba, cuando la Biblia habla del lugar de los muertos y del infierno, lo describe como un lugar al que se desciende. O sea, un lugar que hay que bajar para entrar allá. Lo cual nos hace concluir que el mundo desconocido de los muertos está abajo. Está abajo. Ubicado en un sitio que no sabemos, pero sabemos que está abajo. O en las entrañas de la tierra, o fuera incluso de la tierra, pero está abajo. Eso es lo que se deduce de la forma en que la Biblia habla siempre de el Seol, la tumba, el lugar de los muertos, el Hades, o el infierno mismo, o el lago de fuego. Cuando Dios juzgó a Coré y a sus hombres, esos hombres que se rebelaron contra Moisés en el desierto, hicieron un motín y trataron de quitar a Moisés del liderazgo, tomarlo ellos y devolverse con el pueblo para Egipto. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: quítate, que voy a matar al pueblo entero y voy a levantar otro pueblo contigo que sea más obediente. Y Moisés le dijo: no, pero Señor, ¿pero qué van a decir? Que tú nos sacaste de Egipto para matarnos todo aquí. No, Señor, no haga eso. Y Dios le dijo: está bien, pero quítate, que voy a matar a esos. Voy a matar a esos. A Coré, Datán, Abiram y 250 hombres que se le habían unido y querían dar un golpe de estado, como quien dice, a Moisés, y agarrar al pueblo y devolverse todo para Egipto. Y la Biblia dice que Dios lo castigó. ¿Y cuál fue el castigo? Dios abrió la tierra y se lo tragó a esos rebeldes. Y dice en Números capítulo 16, versos 32 y 33: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Y ellos, con todo lo que tenían, sus bienes, sus hijos, sus esposas, de todo, descendieron, es decir, bajaron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Es decir, cuando la Biblia habla del Seol, de la tumba o del lugar de los muertos, del infierno, habla de bajar, habla de descender. La palabra hebrea Seol o Sheol, como se traduce en la Biblia de antes,
la de 1909, Reina Valera, por lo general se refiere a la tumba, pero hay muchos casos en que no es a la tumba que está refiriendo, es al lugar de los muertos o al infierno. Y en este versículo de Job que hemos leído, y en este versículo de número 16, no puede estarse refiriendo a la tumba, tiene que estarse refiriendo al lugar de los muertos, o más allá, a la tumba inclusive. Porque dice que descendieron vivos al Seol. O sea que es algo más que la tumba. Además, en Job capítulo 11, versículo 8, en Job capítulo 11, versículo 8, dice que el Seol es profundo. Dice Sofar ahí. En Job capítulo 17 dice que el Seol es oscuro. Y en Job capítulo 7, verso 9, dice que el Seol es una prisión de la que no se puede salir jamás. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, en vez de decir Seol, habla de Abadón como un ángel del abismo o de la muerte, como un personaje que representa el gobierno del infierno y de todos los muertos que están allí. Ahora, lo relevante aquí no es dónde está el infierno. A mí no me importa dónde está el infierno, pues yo no voy para allá. Y ustedes, si están en Cristo, ¿verdad?, van para allá también. O sea, el asunto no es dónde está el infierno, porque para allá no vamos ninguno de los que estamos en Cristo. Gloria a Dios, no vamos para allá. Lo relevante en este pasaje es lo que dice Job con respecto a este tema. Lo que dice Job es que la mirada de Dios alcanza hasta allá. El Abadón no tiene cubierta, dice. El Abadón no tiene cubierta. Dios ve todo lo que pasa aún en el lugar de los muertos o el infierno. Y dice Warren Wiersbe, si Dios ve lo que sucede en el mundo de los muertos, seguro que sabe lo que está pasando en el mundo de los vivos. En otras palabras, no hay nada que Dios no pueda ver, aún en el mundo de los muertos. Por lo tanto, Dios está viendo lo que me está pasando a mí. Eso es lo que está diciendo Job. Dios está viendo lo que me está pasando a mí. Dios lo está viendo. Dios no es inocente o ignorante de lo que me está pasando. Y también de lo que ustedes, los amigos de Job, le estaban diciendo. Y no solo que Dios ve la convulsionada historia de la humanidad, sino que a pesar del pecado del hombre, a pesar del sufrimiento y de las injusticias en este mundo caído, Dios tiene control de todo lo que está pasando para cumplir su plan, su propósito en este mundo. En otras palabras, el pecado de Adán y Eva, la caída de la bolsa de valores, una guerra mundial o una pandemia devastadora como la que estamos viviendo, no van a cambiar jamás los planes de Dios. Jamás. Porque nunca lo han hecho. Los planes de Dios nunca se han roto porque, ay, mire, yo no tenía pensado, una pandemia, no estaba eso en mi... No, a Dios no le sorprende nada. Dios tiene conocimiento de todo lo que va a pasar en el mundo hasta antes de crearlo. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero lo creó. Pero también preparó el plan de salvación. Sabía todo. Dice también Job, número 2, que su dominio de Dios sobre la naturaleza, en los versículos 10 al 12, habla ahí sobre el dominio de Dios sobre la naturaleza. Versículos 10 y 11, Job menciona el dominio de Dios sobre el mar y las montañas. Dice, ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas, lo que usted y yo llamamos el horizonte. A su reprensión las columnas del cielo tiemblan y se espantan. Bueno, en la creación, lo dice Génesis, Dios reunió las aguas en un sitio y lo llamó mares y le puso límites para que no entraran en la tierra y hagan una destrucción. Aunque a veces oímos de ciertas ocasiones que un poquito de agua entra a un sitio y ahora eso se llama tsunami, ¿verdad?
y hace una destrucción. Pero Dios le puso límites al mar. Y la tierra está en un sitio, el mar en otro, para que no haya destrucción total de la tierra. Ahora bien, Dios tiene dominio sobre la naturaleza. El único que tiene dominio sobre la naturaleza. Y uno se pone en la playa y ve el mar y lo ve inmenso y trata de ver dónde llega el fin de las aguas, y lo que vemos es que el cielo se junta con el agua, y es lo que le llamamos el horizonte, que aquí le llama Job el confín de la luz y la tiniebla, porque no existía esa palabra horizonte en ese tiempo. Y hablando de las columnas del cielo, está hablando de las montañas. Usted ve así las montañas, parece como que se juntan el cielo y la tierra, en el medio está la montaña, y la montaña hace papel como de columna aguantando el cielo. Así era que ellos lo veían. Las montañas se ven como que aguantan el cielo. Es un lenguaje poético y antiguo, pero correcto. Se ven erguidas entre la tierra y el cielo y dan la impresión de que están sosteniendo el cielo para que no caiga sobre la tierra. Pero si Dios desea, solamente con su mirada o con su voluntad o con su palabra, trastorna aún el orden del cielo y de la tierra, y vienen los temblores de tierra, las montañas se doblan y todo. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero yo recuerdo, ya yo estaba aquí en Santiago cuando el famoso terremoto de Haití que se sintió aquí. Yo lo sentí a pesar de que estaba caminando en ese momento. Yo estaba en la oficina de la iglesia Pan de Vida cuando estábamos en La Ponce, y había salido de regreso a mi casa, viviendo por allá cerca de donde Vilma, por ahí cerca de las Colinas Mall, por esos lados. Y precisamente me acababa de desmontar del carrito público y voy caminando, pero yo veo Colinas Mall como que se dobla y sube. Digo yo, me quito los lentes, y cuando me paro pues en la acera, es que siento que está temblando, la cosa es grande, porque yo iba caminando, no lo sentía, pero al pararme para quitarme los lentes, a ver si, ve acá, yo estoy viendo que Colinas Mall se dobla, y bueno, esto no puede ser. Señores, fue un terremoto grande, fue grande la cosa, fue grande. Y yo vi la gente saliendo de Colinas Mall, la gente saliendo hacia las calles, algunos arrodillándose y ya usted sabe, Señor, y eso fue solamente un momentito, y Dios puede hacer eso porque es su creación. Dios puede destruir la tierra en un segundo, en un minuto. Job lo reconoce en esta palabra. El poder de Dios no solo domina sobre las tinieblas de la muerte, sino que también domina sobre el mar, sobre su naturaleza, sobre la tierra y sobre todo. Número 3, dice Job, versículo 13, el poder de Dios vence las fuerzas del mal. Vence las fuerzas del mal. Dice el versículo 13, su mano traspasó la serpiente tortuosa. La idea es que con una espada traspasó la serpiente tortuosa. En el texto hebreo dice Rahab, no Rahab la ramera, aquella, no, eso es otra cosa. La palabra hebrea Rahab. Y en la antigüedad se usaba ese nombre para hablar de un monstruo misterioso y poderoso marino, así en el mar, para los antiguos representantes, que representaba las fuerzas del mal. En otro versículo se le llama Leviatán. En el libro de Job y en los Salmos aparece Leviatán. Y en muchos otros versículos se llama serpiente tortuosa o serpiente furtiva. Se cree que tenía forma de una serpiente gigante con 2 o más cabezas. Luego la mitología lo llamó dragón. Job lo mencionó en el capítulo 3, versículo 8, cuando maldijo el día de su nacimiento.
Y en el capítulo 39, 40 y 41, Dios mismo en ese discurso final dice, capítulo 41, versículo 1 y 2, Dios está hablando, dice: ¿pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? Dios está hablando con Job. Le está demostrando que Job no tiene, tú no eres nadie, tú no tienes poder para todas esas cosas, pero yo sí. Y en el Salmo 74, versículo 14, Asaf escribió: aplastaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. En Isaías capítulo 27, versículo 1, el profeta Isaías, claro, predice la destrucción de los enemigos de Israel y su regreso y su liberación y su regreso de la cautividad en Babilonia por el poder de Dios. Y les dice esta palabra: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Lo que estaba profetizando Isaías era que Dios iba a destruir a los enemigos de Israel, incluyendo las fuerzas del mal, representadas, como se creía en la antigüedad, por este monstruo misterioso que existe en el mar y que ellos llamaban una serpiente tortuosa, un leviatán, que no es lo mismo que el Behemoth que se menciona por ahí también en el libro de Job. La idea es que Dios tiene poder sobre las fuerzas, no solamente de la naturaleza, sino sobre las fuerzas del mal, representadas en un monstruo marino poderoso y temible. Y el libro de Job es la mejor ilustración de esto que está diciendo Job. ¿Por qué? Porque aún Satanás, que no es el monstruo marino aquel, el Leviatán, pero es el verdadero monstruo del mal, tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Entonces eso manifiesta la soberanía de Dios aún sobre Satanás y sobre el mal. Y sobre el mal. El mal no puede tocar a los hijos de Dios a menos que Dios dé su permiso. Si ocurrió es porque Dios lo permitió. Finalmente, Job concluye esta parte de su poema con esta maravillosa declaración. Lo más lindo, lo que más me gusta de este capítulo, el versículo 14, 26, 14. Después de describir todo este soberanía y dominio de Dios sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre el mar, sobre las montañas y aún sobre el leviatán, la serpiente tortuosa, ese monstruo que simboliza la fuerza del mal, Job dice: he aquí, todo esto son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En otras palabras, lo que yo he dicho, esto es chin. Todo lo que yo he dicho aquí sobre la soberanía y la majestad del poder, del dominio de Dios, eso es poquita cosa. Eso es solamente los bordes de sus caminos. Porque Dios es infinito. Nadie puede decir que conoce a Dios así, en detalle, cómo piensa, cómo hace, los detalles de su persona, de la majestad, de la infinitud. Tendríamos que ser tan Dios como Dios para entenderlo. Y dice aquí: estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En el año estoy emocionado ya. En el año 1979, Vila y yo tuvimos un cursillo bíblico, el famoso cursillo ¿verdad? Donde Vila habló con Maribel. Sí, fue Job arriba. Cuando el ciclón David, ¿verdad? Algunos de ustedes son de mi edad más o menos y vivieron eso. El famoso ciclón David, que hizo un desastre tremendo aquí en nuestro país. Estábamos en esos cursillos bíblicos, en un campamento,
Y en ese tiempo se hacía, no estaba construido el campamento de Madre Vieja, que sí, de blog, con cama y esas cosas. Era en ramadas de yagua. Había para los hombres y había otras también para las mujeres. Y algunas dormían dentro del templo, ya se tenían más seguridad y más comodidad, tenían los baños ahí, etcétera, etcétera. Pero mayormente era así, en ramadas de yagua. Señores, y esa noche que azotó el ciclón David, yo dije, bueno, esto se va a ir con todo y nos vamos nosotros también. Porque es una brisa, mire, una brisa que Vila me testigo porque estábamos allí y Maribel también. Esa es una cosa tremenda. Una brisa, un viento fuertísimo. Y nosotros amanecimos vivos todos. Y cuando salimos y fuimos al río, mire, un árbol bien grande, arrancado de raíz, que el ciclón lo arrancó de raíz, un árbol. Yo dije, no, pero no puede ser. Y la yagua y todo estaba ahí, todo estaba bien, todo estábamos bien. Y ese árbol lo arrancó y lo movió hasta cierta distancia. Y no, esta es la maravilla de Dios, que Dios nos cuidó a nosotros aquí. Ninguno le pasó nada, ni nos mojamos, ni nada de eso. Y me viene a la mente, porque Job dice, aquí son los bordes de sus caminos, y leve el susurro que hemos oído de él. Nadie, incluyendo a Job y sus amigos y los científicos modernos que, apoyándose en la tecnología, han estudiado grandemente el universo, la maravilla de ese universo vasto de Dios, pueden comprender la profundidad de la grandeza y la majestad de Dios. Si conocen algo los científicos, y conocen mucho, claro, mucho más que yo no soy científico, pero si podemos juntar todo lo que ellos han estudiado acerca de la naturaleza, esos son los bordes de su camino, porque Dios es mucho más y hace más que lo que el hombre está observando y estudiando. No hay duda de que la humanidad ha alcanzado grandes conocimientos en cuanto al universo y en cuanto a la tierra que habitamos. No hay duda de que el hombre ha llegado lejos, pero aún juntando todo lo que el hombre ha entendido del universo y que ha llevado hombres a la luna y robots a Marte y laboratorios espaciales, todo lo que el hombre ha podido descubrir no es nada, es poca cosa. Los bordes de sus caminos, un susurro de lo grande e infinito que Dios puede hacer y que Dios es. Concluyo aplaudiendo la inteligencia del hombre y de los logros de la ciencia moderna, pero ¿de qué sirve conocer tanta cosa de la grandeza de Dios en el universo si eso no me lleva a Dios? ¿De qué me sirve poder describir tantas cosas sobre la naturaleza y perderme que detrás de todo eso está el Dios creador de la naturaleza? Mire, yo sufrí mucho en Puerto Plata en la universidad porque estaba estudiando psicología y me compré unos libros de psicología y me compré el último, lo más reciente, y el autor está describiendo las neuronas del cerebro y esas cosas. Yo no soy médico, pero ¿verdad? Está describiendo cómo funcionan las neuronas y la sinapsis y todas esas cosas. Y dice el autor, la maravilla de la evolución. Digo yo, ya se dañó el libro. La maravilla de la evolución, ¿por qué? ¿De qué evolución? La maravilla de Dios, dime la maravilla de Dios. Él mismo está diciendo que no entendía cómo funciona tan perfectamente más de 4,000 billones, algo así, ¿verdad? De neuronas para una vida de 80 años más o menos promedio del ser humano. Y cómo, oye, dime la grandeza de Dios, no me diga la grandeza de la evolución. Wow. Hasta ahí, sí, exactamente. Ahí lo cerré. Pero después volví porque tenía que hacer un trabajo y tenía que hacer una presentación. Bien, cuando Pablo entró en Atenas, la cuna y la gloria antigua de la sabiduría y del saber, descubrió que tenían un panteón, un museo con todos los dioses habidos y por haber en ese tiempo, pero se dio cuenta que le faltaba uno, le faltaba el Dios verdadero. Y es ahí donde entonces, aprovechando ese vacío,
que Pablo, por eso me encanta Pablo, le dice, no puedo leer el sermón entero de Pablo, pero unos cuantos versículos, mire. Dice en los versículos 25 al 27. Pablo le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Ahí está el punto: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Ese es el punto de la creación. O sea, si no puedes encontrar a Dios en la creación, entonces te perdiste. ¿De qué sirve entonces que los científicos puedan entender cómo funcionan las neuronas del cerebro, o cómo funcionan el universo y los hoyos negros y todas esas cosas que O'Neill a veces menciona? Bueno, si no pudiste ver a Dios en la grandeza de la creación, entonces te perdiste lo más importante. Cuando descendemos de mirar el universo y entonces bajamos nuestra mirada a la cruz de Cristo, ahí también tenemos que decir: esos son los bordes de sus caminos y el susurro que hemos oído de Él. Porque eso, la cruz de Cristo, lo que Él hizo allí por nosotros, es el camino de la salvación, la entrada al cielo. Y si no puedes contemplar en la cruz al Cristo de la salvación y entregarle tu vida al Señor para poder entrar al cielo, entonces te perdiste. Así que a ti, amigo mío, que has sacado tiempo para observar la grandeza de Dios en la naturaleza, tómate el tiempo de contemplar también la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo se manifestó, se reveló el amor de Dios por nosotros, para alcanzarnos con su gracia para salvación. Que el Señor use pues este mensaje para hacerte reflexionar sobre la grandeza de Dios en la creación, pero sobre todo en la necesidad que tenemos cada ser humano de tener a ese Dios en nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias por la majestad, el señorío, el temor que hay en tu persona. Sabemos que somos, como dijo Bildad, somos pecadores, gusanos, como dijo Bildad, porque somos imperfectos. No podemos justificarnos delante de ti, pero te damos gracias porque enviaste a Cristo, que por su muerte y resurrección en la cruz nos abre el camino de la justificación y la salvación. Te pedimos que use tu palabra en esta mañana para regocijarnos lo que ya estamos en tu camino, y para traer a ti a aquellos que todavía no han sido justificados en Cristo porque no le han entregado su vida. Usa tu palabra, Señor, y glorifícala en el nombre de Jesús. Amén.